Dios les bendiga. Vamos a, por la gracia de Dios, vamos a compartir la palabra en Mateo, Evangelio de Mateo. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, miércoles santo, ¿verdad? Miércoles santo, Mateo 26. Versículos 14 al 16. Sí, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos juntos. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, sea usted bendiciendo, Señor, con su palabra, con su mensaje, Señor, sea bendiciendo nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Hemos venido, Señor, con el único propósito de alabarte, de honrarte, Señor, y de escuchar, Padre, tu mensaje, tu consejo en este día, Señor. Te damos gracias, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Miércoles Santo, y por ser miércoles Santo, a veces o siempre, yo creo que siempre nosotros lo relacionamos con algo así, un mensaje quizás, sobre todo de eso, ¿no? De santidad, o un mensaje bonito, un mensaje que caiga bien, digámoslo de esa manera. Pero a veces no todos los mensajes son así. No todos los mensajes son así, porque si vemos esto, a mí cuando me dijo, cuando escuché que el pastor dijo, usted va a predicar tal día y estos versículos, dije, caray, voy a predicar de Judas, no de Jesús. Y de Judas a veces no sabemos mucho. ¿Qué sabemos de Judas? Pues que fue el que traicionó a Jesús. Y como que no nos metemos más, porque en realidad no nos interesa la vida de Judas, nos interesa la vida de Jesús, ¿verdad? Pero vamos a predicar de Judas, ¿qué les parece? Vamos a predicar de Judas. ¿Qué es lo que aprendemos de Judas? Ese es el título de la predicación. ¿Qué aprendemos de Judas? Mire, nosotros aprendemos de toda la gente, de todas las personas. No lo sabemos todo. No debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, ni creernos los que lo sabemos todo. Nosotros aprendemos de un niño, como aprendemos de un anciano, como aprendemos de un joven, como de un adolescente, no sé. Pero de todo, debemos estar dispuestos a aprender de todo. Y Judas nos enseña 3 cosas. Al menos veo yo que nos enseña 3 cosas que debemos de tener en cuenta. Y quizás sí suene un poco extraño el título, ¿verdad? Porque, digamos, ¿qué nos puede enseñar? ¿A robar? Porque era ratero, ¿verdad? ¿Qué nos puede enseñar Judas? Pero sí nos enseña cosas. Porque una de las cosas es que Judas fue muy hipócrita, Judas fue muy hipócrita, en extremo. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, cuando Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y cuándo y el cómo. Los que no sabían eran los discípulos, ¿verdad? Él sabía que lo iban a traicionar. Antes de este pasaje que leímos ahorita, o mejor dicho, después de este pasaje, el mismo Judas, en el versículo 25, dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Fíjese la hipocresía. Ya Judas ya había acordado entregar en su corazón a Jesús. Eso fue antes, en los versículos 14 al 16. Él ya había acordado. Sin embargo, cuando están ya en la cena, en la Santa Cena, ya cuando están todos los discípulos, cuando dice Jesús: el que mete su mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. Entonces comienzan a preguntarle: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y todavía Judas, así hipócritamente, todavía se acerca y le dice: ¿seré yo? Cuando él ya tenía en su corazón entregarlo, él ya sabía.
Los únicos que sabían era Judas, que lo iba a entregar, y Jesús, que lo sabía todo. Esa es una hipocresía tremenda, Es una hipocresía tremenda. Sin embargo, vamos a ver las cosas que Judas nos enseña. Porque es posible, por ejemplo, la primera, es posible estar cerca de Jesús y a la vez lejos. Fíjese bien, es posible estar cerca de Jesús y a la vez retirado, a la vez lejos. Porque Judas, por ejemplo, Judas no amó a Jesús. Judas no amó a Jesús en lo más mínimo. Él prefirió las cosas terrenales, digamos los bienes terrenales. Él prefirió el oro, por ejemplo, la plata. Él no estaba interesado, hermano, en lo que Jesús enseñaba. Como muchos, sin agraviar, obviamente, no es en esta iglesia. Como muchos se acercan y en realidad no atienden a la enseñanza. Vienen por venir. No atienden a lo que dice el maestro, no ponen atención. Se les preguntan las cosas y no saben. Una y otra vez se les repiten las cosas y no lo saben, porque no se acercan con la intención de aprender. Y esa era una intención que Judas tenía en su corazón. Él no tenía la intención de aprender en lo más mínimo lo que Jesús enseñaba, lo que el maestro enseñaba. Porque Jesús les daba pláticas a todos ellos, así como les daba pláticas a las multitudes, a los discípulos era parte de la enseñanza. A los discípulos sí les revelaba las cosas. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo: a aquellos está velado, pero a ustedes sí se les va a revelar? A ustedes sí se les puede decir lo que querían decir las parábolas, lo que quería decir esto, todas las dudas que ellos tenían, a ellos sí se las decía. Y ahí estaba Judas, pero a él no le interesaba eso. Ahora, Judas no es una persona así como en esencia muy diferente a lo que sucede hoy en día, por decir algo, el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad va por el mismo camino, porque lo que ellos buscan es un fin personal, que era lo que Judas buscaba. Para Judas Jesús era un medio para conseguir un fin, simplemente. Pero eso fue después, porque podemos decir esto de Judas. Podemos decir que Judas, cuando fue llamado por Jesús, probablemente él sí quería servir a Jesús. Probablemente, como muchos de nosotros, cuando nos convertimos, cuando recién llegamos, todos tenemos el amor de Cristo y queremos servir a Jesús y le servimos a como sea. Nos quedamos sin comer, nos quedamos sin dinero y ahí vamos. Pero al paso del tiempo parece que las cosas cambian. Y parece que esto sucedió con Judas, porque fíjese bien de quién estamos hablando. Estamos hablando de un discípulo del Señor. Estamos hablando de una persona que vio los milagros de Jesús, que no solamente los vio, incluso se le dio el privilegio de hacerlos también. Y sin embargo, digamos que pasó un año y él vio que no había lana, algo así. Él vio que pasó un año y no consiguió lo que quería. Judas viene de una historia de sicarios, de donde fue llamado por Jesús. Ellos eran sicarios, ellos mataban por dinero. Ellos eran gente que se movía por dinero. Así que vamos a ponerlo de esta manera. Cuando él ve la oportunidad de servir a Jesús, pensó que acá había más dinero que allá. Pero al paso del tiempo se dio cuenta que no era así. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 y dijo no. Se desilusionó totalmente, digámoslo de esa manera. Yo me imagino a un Judas desilusionado, a un Judas que ya no tenía motivo para seguir sirviendo a Jesús. Finalmente, él nomás lo utilizó para conseguir su bien personal. Por eso cuando los fariseos, los sacerdotes, toda esa gente querían ponerle trampas al Señor, anteriormente ya le habían hecho algunas preguntas de la resurrección y cosas así para entramparlo, no pudiendo atraparlo en nada, se les facilitó la operación cuando el mismo Judas, cuando Satanás entra en el corazón de Judas, el mismo Judas va y se presenta a los principales sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan por entregárselo? Y le ofrecieron las 30 piezas de plata.
Pero acuérdese que todo esto está escrito. Todo esto ya estaba escrito con antelación. Era algo que tenía que suceder. Pero sin embargo, la historia, hermano, la historia de Judas debe hacernos reflexionar. ¿Por qué? Porque sí hay muchos Judas en nuestras iglesias. De que existen muchos Judas en nuestras iglesias, existen. Que quieren a un Cristo para conseguir un beneficio propio, para conseguir un beneficio personal. Cristianos que están cerca de la verdad, pero su corazón está lejos de ella. De que los hay, los hay. De que los hay, los hay. Hermanos, solo Jesús puede llenar nuestra vida. Es otra lección que nos enseña Judas en este pasaje. Porque la esencia misma del mal precisamente es rechazar al gran Dios soberano. Y Judas lo rechazó. Judas lo rechazó por su actitud. Eso nosotros lo podemos ver también en Jeremías, cuando dice que rechazaron al de fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Recuerda el pasaje? A veces queremos llenar y orgullosamente queremos llenar nuestra vida con cosas terrenales, hermano. Nosotros venimos a Cristo y cuando venimos a Cristo venimos con todo el amor y no nos interesan las cosas terrenales, pero al paso del tiempo como que no nos conformamos con lo que Dios nos provee. Al paso del tiempo vemos como que la provisión que Dios nos da no es suficiente y empezamos a ver a poner la mirada en otras cosas, en las terrenales precisamente, en cómo conseguir un beneficio. Cómo conseguir un fin, cómo obtener o lograr un fin personal. Ya no para honrar al Señor, sino simplemente porque siempre vamos a decir, bueno, o como me dijo una vez a mí un mecánico, ¿no? Llegué quejándome del carro y me dice, no, hombre, ni pareces hijo de un rey. Aleluya. Ese tipo de expresiones, ese tipo de palabras, a veces lo hacen a uno pensar, oye, es cierto. Pues si yo soy hijo de Dios, yo tengo que tener dinero, yo tengo que tener la mejor casa, yo tengo que tener el mejor carro, porque yo soy hijo de Dios. Yo no debo de andar pobre, no debo de andar así. Y eso no es cierto, hermano. Porque usted puede tener todo, usted puede orar todo el tiempo. Usted puede tener el mejor deseo en su corazón. Usted puede anhelar en su corazón y decir, voy a tener el mejor carro, voy a tener la mejor casa, voy a tener el mejor trabajo. Pero créame que por mucho que usted lo sueñe, que usted lo ore, usted no lo va a lograr así. Usted tiene que trabajar para lograr las cosas. Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que esforzarse en hacerlo, en hacer que suceda. Pero hay algunos que piensan que con solo venir a Cristo se van a conseguir esas cosas. Y al ver que las cosas no llegan, empiezan a alejarse de Cristo, porque Cristo no les está proveyendo los bienes terrenales o materiales que ellos desean. Y eso los hace alejarse. Y eso los hace ver, o poco a poco se va viendo el corazón de que está hecho. Judas precisamente nos enseña, o podemos aprender de Judas, porque Judas representa exactamente estos males, ¿sí? Para él era mejor un puñado de monedas de plata que tener a Cristo. Para Judas era mejor tener un puñado de monedas de plata que tener a Cristo. Judas es un claro ejemplo, hermano, de que nada sirve si no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, nada sirve. Así como lo dijo Charles Spurgeon, el predicador de aquellos años de 1800 y tantos, no recuerdo los años exactamente, pero dice, quien le sirve a Dios por dinero, le sirve al diablo por un mejor salario. ¿Verdad? Y Judas así estaba. Judas es un ejemplo de ese tipo de persona. Él nos enseña cómo no debemos de ser. Estas son lecciones. Tercer punto, nada puede detener los planes de Dios. Nada.
Estaba escrito que Jesús vendría a ser traicionado y a dar su vida por nosotros, y estaba escrito. La traición de Judas también fue anunciada de antemano mucho antes. No fue Dios quien obligó a Judas a traicionar a Jesús. No, acuérdense que Satanás entró en el corazón. Mire, nosotros somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados. De ahí en adelante nosotros tenemos o debemos que dejar de pecar. Nosotros tenemos que poner voluntad propia que el Espíritu Santo nos va a llenar, el Espíritu Santo nos va a fortalecer para no caer en tentación. La oración de Jesús, o la oración que Jesús nos enseña, dice: no nos metas en tentación. Otra versión dice: no nos dejes caer en tentación. Hay que pedirle la ayuda a Dios, porque la tentación va a llegar, la tentación va a venir. Pero hay un Espíritu Santo que ahora nos ayuda. ¿Somos pecadores por naturaleza? Sí, porque así nacimos. Ya traemos una naturaleza carnal, pecaminosa, que se quita cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón. Se desarraiga, se hace a un lado. Pero ahora nos toca a nosotros no ceder ante la tentación. Judas cedió a la tentación. Eso fue lo que pasó. Judas cedió a la tentación. Por eso Jesús le dice: ¿por qué dejaste que Satanás entrara en ti? ¿Por qué cediste a esa tentación? El pensamiento llega, en nosotros está echarlo fuera o aceptarlo. Una cosa es que llegue aquí, otra cosa es que llegue acá. No lo dejes bajar, no pasa nada. El pensamiento va a llegar. Estaba escrito que Jesús vendría, a ser traicionado. Sí, estaba escrito. Y estaba escrito también que solamente se iba a perder, ¿quién? Judas, precisamente porque Judas era el hijo de perdición. Así que Judas se entregó a su propia voluntad y llevó a cabo su traición y maldad por su voluntad. Judas fue, digamos, el traidor, pero alguien que fue privilegiado de cualquier manera, porque no cualquiera caminó con Jesús en ese tiempo. 3 años al lado del Maestro, 3 años viendo milagros, 3 años participando en todo lo que Jesús hacía. Fue un hombre privilegiado, sin embargo, se dio a la tentación. Él nos enseña también que, o mejor dicho, esto nos enseña a nosotros también que Dios transforma las cosas para bien. Dios transforma las cosas para bien. Judas es un ejemplo de que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Venga quien venga o haga alguien lo que haga para frustrar los planes de Dios jamás serán frustrados. Si Dios puede tener todo, hermano, bajo control. Dios puede tener todo bajo control en el momento más importante, hermano, de la historia, como lo fue la muerte de Jesús. Dios transforma las cosas malas para bien de nosotros. ¿Recuerdan Génesis 50? Vamos a leer Génesis para terminar. Génesis 50, si mal no recuerdo, 50:20. Espero no equivocarme. Dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí ve cómo Dios transforma las cosas malas en bien? Judas pensó hacerle mal a Jesús. Pensó que con eso se iba a acabar todo. Pensó que al entregarlo ya los planes de Dios serían frustrados. Ya no habría salvación, ya no habría nada, Se había hablado antes de la resurrección, se había hablado de la mujer que lo ungió en Betania. Acuérdese que todos los discípulos, la Biblia no dice que fue Judas nada más. La Biblia dice que los discípulos se enojaron mucho con esta mujer porque lo ungió con un perfume carísimo. Obviamente que me imagino, la Biblia no lo dice,
que Judas debió haber estado al frente liderando eso, ¿verdad? No, ¿para qué lo derroches? Es una lana, costaba una lana. Y él estaba sobre la lana. Y muchos aquí hay sobre la lana, ¿o no? ¿O nada más soy yo el que anda sobre el dinero? Pero no nos desviemos, hermanos. Dios, la provisión de Dios es suficiente, es más que suficiente. Pero si uno realmente le cree a Dios, si uno realmente cree lo que Dios dice, Él dice que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, Él lo va a prosperar. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas. No todo lo que pienses. Tú puedes pensar muchas cosas, tú puedes quedarte pensando que vas a tener la mejor casa. Jamás va a pasar. A menos que se ponga a trabajar. Y Dios lo va a recompensar. Dios lo va a ir prosperando. Judas pensó que iba a frustrar los planes de Dios al entregarlo. Judas pensó, dijo, no, pues mejor me quedo con esta feria, total. A Jesús ya va directo. De hecho, Jesús ya había anunciado su muerte. Jesús ya había dicho, uno de los 12 me va a entregar. Jesús ya les había dicho todo lo que iba a suceder. Así que Judas dijo, bueno, pues aquí se acaba todo, mejor agarro los 30 piezas de plata y cada quien para su casa, ¿no? Pero los planes de Dios no se frustraron. Los planes de Dios no se frustraron, porque nada de lo que podamos hacer nosotros puede frustrar los planes de Dios. Los planes de Dios eran de salvación y así fue. Los planes de Dios eran otro día en la Santa Cena, después la entrega, la crucifixión, la resurrección, y por eso hoy en día podemos decir nosotros, Cristo vive. Cristo vive en nuestros corazones, Cristo sigue reinando. Sí, es digno de toda gloria, de toda honra. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Va a haber quién, hoy en día va a haber quien quiera frustrar los planes de Dios. Siempre va a haber alguno, pero ninguno lo podrá. Cristo ya lo hizo, Jesús ya lo hizo, Jesús está vivo. No es que nosotros vayamos a celebrar una resurrección nueva, no. Él ya resucitó. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor y a recordar siempre estas cosas, porque es bueno saberlo. Es bueno saber quién era Judas. Fíjese que la Biblia no dice nada acerca de Judas. Al menos lo poquito que sabemos de Judas es nada más lo que está escrito aquí. Históricamente, en realidad, no sabemos quién fue su mamá, ni su papá, ni sus hermanos. No sabemos realmente de dónde vino. Pero es alguien que está ahí escrito desde antes. Él era quien iba a traicionar a Jesús. Cuando Jesús dice, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, el que ya estaba escrito. Aleluya. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y gócense con la palabra, gócense con el Señor Jesús.